Hola, buenas noches amigos, les habla el pastor Juan Talero. Hoy queremos darle a conocer un nuevo proyecto en nuestras redes sociales que se llama Correo de Voz. Correo de Voz nace en el corazón de Dios, nace en el corazón de nosotros como pastores y en Lluvias Van. Es un medio para dar respuesta a la necesidad que hay de dar a conocer el amor y la gracia de Dios al mundo, para que todos nos acerquemos confiadamente a Él. Cada jueves habrá un mensaje de parte de Dios esperando por ti. Recuerda, esto es Correo de Voz. Correo de Voz. Usted tiene un mensaje nuevo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Correo de Voz. Mi nombre es Brenda Talero y esta noche quisiera compartirles algo que yo creo que ha cambiado mi vida de alguna manera y básicamente quisiera empezar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? Y yo creo que la respuesta es a todos, porque pues nos gusta ver películas, nos gusta entretenernos y todo gira alrededor de una buena historia. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes, una frase popular que llamó muchísimo mi atención. Y dice: dime acerca de un hecho y aprenderé. Dime una verdad y creeré, pero cuéntame una buena historia y vivirá en mi corazón para siempre. Y me ponía a pensar en que realmente las buenas historias no están exentas de conflicto, no son pura felicidad, no son color de rosa. Las buenas historias tienen conflicto, tienen una trama que hace que pues uno se quede pegado, y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, esto no es un descubrimiento, esto es algo que Jesús usaba para hablarle a las multitudes. Para hablar a las multitudes, él siempre usaba una historia para captar su atención, porque él sabía el poder de las historias. Así fuera un niño de 5 años o un señor de 40 años, él sabía que estas personas iban a conectarse con esta historia y lo que él quería transmitirles de alguna forma les iba a quedar. Y por esto, digamos que he llegado a la conclusión de que Jesús fue un excelente comunicador. No más la evidencia de eso es ver que ya han pasado más de 2000 años y seguimos aún nosotros hablando de sus historias, hablando de lo que Él compartió aquí en la tierra, porque esas historias conectan con las personas. Y hay una pregunta que yo quisiera hacerles, que ustedes se hagan ahí en su casa donde están, es: ¿cuál es la historia que tú te cuentas a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Y digamos que me ponía a pensar en muchas veces en mi vida, la historia que yo me he contado no es la mejor. Tal vez la historia que yo me cuento todos los días empieza con mis debilidades, empieza con mis defectos, empieza con cosas que solo me abrillan a pensar que la vida que llevo no es la mejor. Pero entendía que cuando yo me cuento una mala historia, lo que hago es declarar sobre mi vida una mala historia. Y básicamente de eso quiero hablarles, de que lo que nosotros declaramos sobre nuestras vidas es lo que nosotros vamos a vivir. Así que quisiera que mires tu vida en este momento, que la examines y te preguntes: ¿esta es la historia que yo me he contado? Porque así es. Básicamente nosotros escribimos lo que estamos viviendo y no es tarde. Hay cosas que tú puedes cambiar, pero tienes que empezar a reescribir tu historia. Y para eso, para empezar una buena historia, Dios me enseñaba que mi historia tiene que comenzar con su historia. Y si yo no conozco su historia, pues mi historia va a estar destinada al fracaso, va a estar destinada a eso, a contarme una mala historia todos los días, a poner primero mis defectos, mis debilidades, mis errores, y no voy a avanzar nunca. Entonces hoy quiero compartirles un poco de la historia de Dios para que nosotros en esto basemos nuestra vida y comencemos a contarnos una buena historia y nuestra vida va a cambiar. Bueno, y esta historia comienza con la creación. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí lo que yo puedo encontrar es un escenario y un personaje. Y este personaje con el que arranca la historia es Dios.
es así como debería también comenzar nuestra historia, para que nuestra historia sea una historia diferente, con Dios como personaje principal. Luego de esto encontramos que existe otro episodio que es la caída. Esta caída es la caída del hombre. Hubo una serpiente que le habló a Adán y Eva en un principio y empezó a decirles cosas. Y tal vez en este momento en tu vida hay serpientes que te dicen cosas, o sé tú mismo, no sé qué, la libre expresión, pero más allá de eso, lo que la serpiente quería hacer era como romper esa comunión que había entre Dios y los hombres. Y ellos, al acceder, no se dieron cuenta que detrás de esto, de estos consejos desde tú mismo, lo único que había era una separación que iba luego a traer vergüenza a los hombres. Ya no podían andar desnudos porque sentían pena. Esto nos separó de Dios. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué el hambre? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué tantas cosas malas están pasando? Y es que hace muchos años, hace muchísimo tiempo, existió esa caída, ese rompimiento de la relación o la comunión entre los hombres y Dios, y esto simplemente es el resultado de ese rompimiento. Pero lo bueno, hay buenas noticias para todos nosotros, y es que lo que sigue en esta historia es la redención, y esta redención tiene un nombre y es Jesús. Dios, en medio de su amor, decidió cambiar la historia para nosotros y decidió entregar lo más preciado para Él, que fue su Hijo, su único Hijo, por amor a nosotros. Entonces el sacrificio que Jesús hizo simplemente está basado en el amor, está basado en que Él nos perdonó a nosotros. Él decidió dar su vida aún nosotros siendo pecadores, y seguimos siéndolo, nuestra naturaleza es así, pero Él decidió hacerlo por amor a nosotros. Y es que en esta historia, en nuestra historia, no vamos a estar libres de conflictos, de problemas, de cosas que de pronto tenemos aún sin resolver, pero la historia no acaba aquí. Después de esto sigue algo muchísimo más grande, y es la redención. Y esta redención está basada en la venida de Jesús, es lo que nos da esperanza. Y esta redención es que Jesús viene por nosotros, es que Dios prometió que Él va a estar aquí con nosotros. Y quiero compartirles un texto de la Biblia que está en Apocalipsis 21, más o menos el verso 4. Dice que va a haber una novia hermosísimamente vestida para su prometido, y que Dios mismo estará con ellas. Y esta es la promesa que Dios nos regala y que Él ha dejado desde hace mucho tiempo para nosotros. Con esto quisiera concluir y quisiera decirte que en ese lugar en el que Dios nos ha prometido que vamos a estar, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber coronavirus, no va a haber desempleo si es por lo que estás pasando. Y este lugar no está solo reservado para algunos pocos, no está solo reservado para los cristianos, está reservado para ti también. Solo basta que tú tomes la decisión de reencontrarte con Jesús y tu historia va a comenzar a ser una historia diferente. Aquí quiero decir que he entendido que mi historia, para que sea una buena historia, tiene que comenzar con Dios. No me promete que va a estar libre de conflictos, de luchas, de dificultades, pero sí que van a tener una resolución. Y cuando tú tengas un asunto sin resolver, cuando tú tengas un pendiente, una situación difícil en tu vida, solo basta que regreses la mirada a la historia de Dios. En la historia de Dios te vas a dar cuenta que si tú no conoces la historia de Dios, probablemente tu historia no será una buena historia, pero con Dios en la ecuación, con Dios en la historia y como personaje principal, nuestra historia va a ser una historia diferente. Y lo que en un momento no tenía sentido, ahora va a comenzar a tener sentido, porque detrás de cada problema hay algo muchísimo más grande. Detrás del fracaso viene el éxito. Detrás de las dificultades también vienen las oportunidades. Entonces es aquí cuando vas a comenzar a ver tu vida de una forma diferente, y no vas a vivir solo para lo temporal, sino que vas a comenzar a vivir para lo eterno, porque vas a entender que esto no acaba aquí, que hay algo muchísimo más allá, que hay una promesa y hay
alguien que nos da esperanza y ese alguien es Jesús. Y vamos a entender aquí cómo esas palabras tan fuertes de Pablo en las que él decía que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Y aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de lo que tú estás pasando, vas a entender que tu historia simplemente es para la gloria de Dios. Y es que yo no sé si tú que estás viendo este video en este momento creas en Dios o no, no importa, pero yo estoy segura que en algún momento de tu vida, aún con la mejor casa, aún con la mejor carrera, con todo el dinero que siempre quisiste tener, en una posición social donde de pronto nos han pintado que tenemos que estar, de pronto con la persona con la que tú, mejor dicho, querías casarte, con la familia que tú querías tener, no te sientes del todo satisfecho, y es porque te levantas y de repente es como si hubiera una nube gris en tu habitación y dices, algo no está bien, aquí hay algo se rompió. Y sí se rompió hace muchísimos años, pero ahí no queda la historia, aquí hay algo más y esto es real. Así que yo quiero decirte hoy que te des la oportunidad de realmente conocer la historia de Dios para que tu historia comience a ser una historia diferente. Y con eso me despido y les doy muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en estos nuevos espacios. Para nosotros es muy importante y en nuestro corazón está el anhelo de poder llegar a muchísimas personas. Y así como Dios ha cambiado nuestra vida y nos ha hecho personas diferentes, y no diferentes santos o perfectos, sino personas reales, pero que entendemos que siempre tenemos que volver a Él, también puede hacerlo con tu vida. Entonces los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Iglesia Lluvias de Bendición. Ahí estaremos para servirles a ustedes. Si ustedes tienen alguna petición de oración, no importa que si desean que sea anónimo, para eso estamos nosotros, para servir a ustedes. Y ya, así que me despido, pero no sin antes decirles que si ustedes en medio de todo lo que hablé pensaron en alguna persona y pensaron que alguien cercano a ustedes necesitaba escuchar esto, se lo compartan a su familia, a sus amigos. Recuerda que Dios no solamente trae consuelo a nuestras vidas para que quedemos con ese consuelo, sino para que nosotros también vayamos a consolar a otras personas. Dios los bendiga y chao. Por Lluvias Ven, todos los jueves a las 7 de la noche.